que ve la funcionalidad de la musculatura en general. ¿Sí? Si hay fatigabilidad muscular, nos habla de un déficit calórico proteico, ¿no? Entonces, estas son dos formas de evaluar la funcionalidad relacionados con el estado de nutrición, ¿sí? Entonces, veo la funcionalidad y la relaciona con el estado nutricional. Y también tenemos lo que les comentaba, que es la valoración global subjetiva o valoración subjetiva global, que es un método que es clínico diseñado para detectar pacientes desnutridos o en riesgo nutricional, ¿sí? Que van a requerir esa asistencia nutricional y van a necesitar una evaluación y monitoreo más en el corto plazo, ¿sí? Y de forma precoz. Y es un sistema también de tamizaje, como les decía, de rastrillaje, que incluye parámetros clínicos. Es decir, yo puedo hacer la valoración global subjetiva, que vamos a ver que tiene 5 componentes, y además puedo utilizar otros parámetros clínicos para ver un poco más de ese estado nutricional y hacer este rastrillaje. Esta es recomendada por la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, la ASPEN. Es de fácil aplicación, sus resultados son reproducibles. La ventaja que tiene, que muchas veces en evaluación sí es importante, es que en esta herramienta hay poca variación interobservador, ¿sí? En personas entrenadas o con experiencia, y además correlaciona bien con los resultados que se obtendrían de una valoración objetiva, ¿sí? La objetiva es donde yo peso, mido, tomo datos, ¿sí? Entonces, tiene buena correlación entre la subjetiva y la objetiva. Obviamente que requiere de una persona que esté más entrenada y con experiencia, pero hay muy poca variabilidad. Y se debería aplicar a todos los pacientes, o si previamente se realizó un tamizaje, a todos los pacientes con algún nivel de riesgo, ¿sí? ¿Qué componentes tiene el laboratorio con la exploración física? Bueno, tenemos 5 componentes, ¿sí? Y esto nos da un resultado rápido, inmediato, ¿sí? Por eso es tan práctica. Y además nos permite toma de decisión también. A poco costo, digamos, tiene muchas ventajas. Sí. Ok, el micrófono abierto. Sí. Es tu eco. Ah, pero qué raro, pero debe haber un micrófono abierto. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos la valoración del estado nutricional, que combina estas 5 características del interrogatorio y 4 de la exploración física. Entonces, dentro del interrogatorio voy a observar la pérdida de peso, los cambios en la ingesta, los síntomas digestivos graves de importantes, el estado funcional o nivel energético del paciente. En este caso no necesitamos medirlos con el dinamómetro o con la estimulación del nervio cubital, sino que es el estado funcional lo que refiere el paciente del nivel de energía, si se siente cansado, si está todo el día acostado, ¿sí? Y la demanda metabólica de la enfermedad subyacente, es decir, si tiene una enfermedad que es metabólicamente más activa, más catabólica, bueno, eso también es un punto a analizar. Entonces, lo que hace la valoración global subjetiva, que nos cuenta que la pérdida de peso va a estar expresada, bueno, en los kilos perdidos en los últimos 6 meses previos y las 2 semanas previas a la evaluación, que los cambios en el patrón dietético incluyen los tipos de alimentos, la disminución en la ingesta, la falta de apetito, desde cuándo es ese cambio. Si, por ejemplo, me dice, no, hace 3 semanas que no puedo comer nada, no me pasa la comida, ¿sí? La valoración de la ingesta anormal, ¿sí? O que dice, bueno, reemplacé, cambié líquidos, o sea, comida y ahora me tomo un té o me tomo un caldo, ¿sí? Entonces cambia por líquidos hipocalóricos, una dieta líquida completa o sólida inferior a la que debería estar haciendo, ¿no? Entonces en el registro, en la escucha de la anamnesis, bueno, nos va contando todo esto, ¿no? Entonces cambia en su ingesta, en la frecuencia, en el tipo de comida que está haciendo, o de repente las consistencias, porque dice, bueno,
no estoy comiendo carne, no puedo tragarla, estoy con puré, entonces todo esto nos habla de que disminuye esa ingesta. Los síntomas digestivos, sí, van a ser importantes si persisten más de 2 semanas, por ejemplo, esto, falta de apetito, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. Y el nivel de energía que diga que tenga el paciente, su funcionalidad, desde confinamiento a la cama, ¿sí? O que no puede salir de su casa, está muy cansado, o que duerme más, ¿sí? Todo esto es parte de ese registro. La gravedad de la enfermedad que tenga también la vamos a tener presente y la demanda metabólica. Por lo tanto, si es una enfermedad que requiere más demanda metabólica, sus requerimientos nutricionales deberían ser mayores, ¿sí? Entonces, en base a estos 5 componentes, ¿sí? Del interrogatorio, más una exploración física que se hace, los pacientes se clasifican en A, B o C. Buena nutrición, desnutrición moderada o sospecha de desnutrición y desnutrición grave, ¿sí? Y la pérdida de peso, la ingesta dietética deficiente, la pérdida del tejido subcutáneo, ¿sí? De la grasa subcutánea y el desgaste muscular se consideran como los factores más importantes. ¿Sí? La pérdida de peso, recuerden que esa pérdida de peso involuntaria, ¿no? Que el paciente dice, bajé, no sé por qué. En cambio, hay algunos puntos claves que, por ejemplo, la presencia de ascitis líquido en el peritoneo, en la cavidad abdominal, que lo vamos a ver en pacientes que tengan un avance en una hepatopatía, en la cirrosis, entonces se acumula líquido, entonces hay líquido extra en la cavidad abdominal. El edema también, acumulación de líquido extracelular en miembros inferiores o miembros superiores. Una masa tumoral, por ejemplo, de gran tamaño, nos van a sesgar el peso. Es decir, el peso que yo tomo, si el paciente presenta todas estas cosas, nos va a sesgar ese valor, porque ese valor no va a ser fiel al estado real, ¿sí? Del peso del paciente. Entonces, eso lo tengo que tener presente. Si este paciente tiene ascitis, bueno, vamos a ver que hay formas de descontar ese líquido ascítico, pero no va a ser fiel si yo considero el peso como está, ¿sí? ¿Se entiende? Igual que si el paciente está con edemas. Su peso que yo tome no es real porque tiene ese edema, ¿sí? Entonces voy a tener que usar diferentes estrategias para aproximarme a ese peso. Los pacientes quedan en categoría B cuando perdieron por lo menos el 5% de su peso durante las 2 semanas previas al ingreso, sin estabilización ni aumento de peso, pero con reducción en la ingesta dietética y la pérdida ligera de tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo nos referimos al tejido graso subcutáneo, ¿sí? Que es como la reserva energética. El tejido subcutáneo graso, si hubo pérdida de tejidos, es más, el paciente se ve como adelgazado, ¿sí? Y la categoría C presentan signos físicos evidentes de desnutrición, como pérdida de peso continua, descenso general mínimo del 10% de su peso normal, modificaciones en los demás parámetros, y entonces ahí lo vamos a ir clasificando. Acá tenemos cómo se categoriza, ¿ven? Tenemos cambios de peso, ingesta alimentaria, los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional y relación de la enfermedad y las necesidades nutricionales. Tenemos categoría A, B, C, ¿sí? Entonces, algo importante, ¿siempre me va a dar todo en una de las columnas? No, porque por ahí, no sé, me da que perdió significativamente este peso, hubo reducción moderada de la ingesta sin mejorías aparentes, ¿sí? Tiene síntomas y tiene mejora en las actividades funcionales, ¿sí? Entonces, puede ser que estén cruzados. Es importante que hay parámetros que nos cambian dónde colocamos a cada paciente, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de peso involuntaria sí nos marca, ¿sí? Después, la enfermedad de base. Si la enfermedad de base, por ejemplo, podemos detectar
tempranamente un paciente que tiene, no sé, un tumor avanzado en colon, entonces por ahí no perdió tanta, ahí está acá, ¿no? Está acá. Perdió algo de peso, no tanto, sí, pero la patología sí es una patología compleja y su capacidad funcional está acá, pero tiene síntomas gastrointestinales, sí, persistentes y graves, entonces lo vamos a meter dentro del C. Ahora lo vamos a practicar, pero sepan que no siempre los pacientes entran completamente en todas las categorías en A, B o C. Pueden estar cruzadas, pero sí hay que ver al paciente como un todo, ¿no? Entonces evaluar si tiene riesgo, este, acá en estos dos, entre severamente desnutrido y en riesgo, bueno, acá voy a estar poniendo el ojo. Si está bien nutrido, ¿sí? Esto nos permite, bueno, ver qué pasa en el corto plazo, ¿no? Si este paciente está ingresando, viene bien nutrido, pero no sé, tiene una patología catabólica, ya en el corto plazo voy a tener que seguir evaluándolo, porque sé que puede llegar a pasar rápidamente a la categoría B, ¿sí? Por eso está bueno esta herramienta porque la podemos utilizar, es fácil, ¿sí? No tiene tanta intervención. Lo que tenemos en el formulario, ¿sí? Podemos tener como todo completo que incluye el examen físico, ¿sí? Con la valoración. Pero los parámetros de la valoración son esos 5. Y a eso le podemos sumar el examen físico, ¿no? Pérdida de grasa subcutánea, atrofia muscular, edemas, ciasitis. Entonces acá tenemos la categorización del examen físico. Bien, ven, acá tenemos cambios de peso en los últimos 6 meses. Tienen, de hecho, en el campus un archivo que se llama Valoración Global Subjetiva que tienen esto mismo también. Y en las últimas 2 semanas, cambios en la ingesta, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, enfermedad actual y el examen físico que contempla pérdida de grasa, atrofia, edema, en sacro, ¿sí? Tobillos y asitis. Y acá la categorización. ¿Ven? Es muy, muy fácil, digamos, y rápido. Es fiable también en una evaluación general del estado nutricional de los distintos compartimentos, tanto el graso como el proteico. Obviamente depende mucho la validez de la experiencia del observador, del examinador, y es muy útil en pacientes crónicos, ¿sí? Nos van informando de esa evolución o cambios en el peso. En los quirúrgicos tiene gran sensibilidad como parámetro pronóstico, pero es escaso el valor en los que son pacientes graves, ¿no? Porque grave tiene todo alterado, entonces, bueno, no nos da mucho pronóstico, digamos. Tendríamos que utilizar otro tipo de herramientas. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, esta es una herramienta rápida, la de la evaluación global subjetiva, y es una herramienta también de tamizaje, esto de screening o rastrillaje, ¿sí? Como pasar las cosas por un colador y lo que queda rápidamente es la detección rápida de quiénes están en riesgo. Bueno, hay diferentes herramientas de tamizaje o screening. ¿Qué es esto? Que identifican características o situaciones a problemas nutricionales. Y podemos identificar individuos desnutridos o riesgo de desnutrición y ahí poder ver este riesgo, ¿no? Y podemos hacer la primera intervención con pocos parámetros y tienen que ser sencillos. Por eso estas herramientas, hay diferentes herramientas, ¿no? Tienen que poder identificar los factores de riesgo nutricionales que están asociados, la patología de base, tipo de alimentación, el tipo de ingesta, la discapacidad, si usan medicación crónica, el estado socioeconómico de pobreza, ¿sí? Todas estas herramientas usan estos parámetros. Recién vimos una que se puede utilizar como tamizaje. Ahora vamos a ver otras, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estas herramientas? Que
identifican condiciones que predisponen a ese riesgo nutricional según el ingreso, absorción y utilización de los nutrientes y además que aumentan las pérdidas o los requerimientos, ¿sí? Porque, por ejemplo, una patología de base que aumente los requerimientos. La mayoría de los screening para los pacientes que son hospitalizados usan 4 parámetros básicos. El IMC, las pérdidas recientes de peso, la ingesta dietético y el grado de severidad de la enfermedad. Como les decía, tenemos varias herramientas de este tipo de screening. Por ejemplo, está la MST, que es la Malnutrition Screening Tool, que es rápida, sencilla. Esta la diseñaron en Australia en el 99. Se puede completar por el mismo paciente, por un familiar, por un cuidador, por el médico también, o quien lo atienda, y ayuda a priorizar la intervención de pacientes en riesgo nutricional, ¿sí? Se basa en la valoración reciente del apetito y la pérdida de peso, ¿sí? Esta es una. ¿Ven que suena como la de la valoración global subjetiva? Son diferentes herramientas. Después está el MUST, que es de la Sociedad Británica de Nutrición Parenteral y Enteral, la VAPEN, que tiene 3 datos fundamentales. El IMC, la pérdida de peso otra vez involuntaria en 3 a 6 meses, y el efecto de la enfermedad aguda. Y esta incluye estrategias que permiten elaborar un plan de adecuación nutricional según los resultados que tuvieron, ¿no? Y puede utilizarse en la comunidad, en el hospital, en pacientes que están institucionalizados, ¿sí? Así que pueden hacerse en todos los pacientes adultos en cualquier nivel de asistencia, ¿sí? Entonces, otra herramienta que puede utilizarse como rastrillaje. Esto, detección temprana de paciente en riesgo nutricional o desnutrido, ¿no? Desnutrido o en riesgo de estar. Después tenemos otra que es la Nutritional Risk Screening del 2002, que es de la otra asociación, esta es de la europea, la ESPEN. Seguramente la habrán escuchado estas, si no, googleenlas, porque cargan material y actualización en nutrición parenteral y enteral, que también es simple, ¿sí? Para detectar presencia, malnutrición o riesgo de desnutrición en pacientes hospitalizados, ¿sí? Entonces es un cribado rápido de algunas preguntas. Son 4 preguntas que si el BMI, el índice de masa corporal, es menor a 20,5, la ingesta se ha reducido durante la última semana, ha perdido peso, está el paciente severamente enfermo. Si la respuesta es afirmativa, alguna de las preguntas se debe realizar el cribado formal completo, ¿sí? Que va a ver el porcentaje de pérdida de peso en un tiempo determinado, la ingesta, y puntúa en función de la enfermedad y la edad, ¿no? Obviamente que a mayor edad va a tener más riesgo y según el tipo de enfermedad. Y los va a clasificar al estado nutricional en normal, desnutrido leve, moderado y grave. Si la respuesta es no, hay que realizar nuevos cribados semanalmente. Es decir, primero lo que hacen es, hacen estas 4 preguntas. Si alguna de estas da positiva, bueno, siguen con la otra pata, ¿sí? El porcentaje, la ingesta y demás. Sí, pero si en estos pacientes la respuesta es no, bueno, en el corto plazo se hace otro cribado más, ¿sí? Para chequear o rechequear que no haya habido un cambio, ¿sí? Y si lo hubo, bueno, detectarlo a tiempo. Bien. Bien, ¿se entendió? Bueno, dudas, consultas, ¿qué me iban a decir? ¿Quién tenía una consulta? Por las dudas les cuento que en la página 103 del manual práctico están todos estos tamizajes. Sí. Para que lo vayan chusmeando. Exactamente, sí. Exactamente, gracias Luz. Y en el Torresani también está, o sea, justo Sí. después de lo que veníamos hablando, pero bueno. Sí.
¿Quién me quería hacer una consulta? Yo había preguntado, pero de la clase anterior. Sí, decime, porque estamos dentro del mismo tema, así que podés preguntar. Bueno, porque en realidad tenía una consulta con respecto a la interpretación Sí, del PPI y el PPU. sí, ¿Qué pasa? Porque, o sea, yo mirando, cuando sacaba el PPU lo tenía que mirar en la tablita del PPI. sí, sí. ¿Y qué pasa cuando uno me da sobrepeso y el otro me da normal? Bueno, ¿qué nos miden estos dos parámetros? El PPU es contra el mismo paciente. ¿Sí? Sí. El porcentaje de peso usual es el cambio de ese peso versus el peso que tenía ese paciente. Y el PPI es sobre un peso ideal. Entonces, ninguno de los dos, o sea, son dos parámetros que podemos tener, o sea, a ver, uno los calcula, ¿no? Y los analiza en conjunto junto al resto de los parámetros. Entonces, lo que sí, cuando uno hace un detalle del análisis es decir según qué, ¿sí? Yo puedo decir Claro. normopeso según PPI, sobrepeso según PPU. ¿Pero qué me está diciendo? Que normopeso según los parámetros de peso ideal está normal, pero según su porcentaje de peso usual está en sobrepeso, porque por ahí aumentó de peso. Eso nos está diciendo. Entonces tenemos que ver de qué manera es importante analizar el conjunto de los datos, porque muchas veces tenemos estas pequeñas diferencias, ¿no? En los puntos de corte, pero hay que verlo de forma global, ¿sí? No sé si te Claro, yo respondo. porque, por ejemplo, en uno de Sí, los ejercicios me daba normal sí. el Normopeso. PPU, claro, normopeso en el PPU y me daba no me acuerdo si era sobrepeso o obesidad, era como muy brusco el cambio. Entonces yo decía, si teniendo las dos cosas, o sea, ¿qué es lo que cómo lo informás? Claro. No, en estos casos que estamos practicando, tenés que poner Mm. según normopeso, según Ah, PPI, sobrepeso o obesidad o desnutrición, según PPU. No sé. Si te dio que ah, estaba en normopeso, según PPU, quiere decir que su peso se mantuvo, ¿no? Su peso usual y su peso claro, actual no tuvo sí, muchas diferencias en 100, entonces está sí, cercano a ese 100 porque no tuvo diferencia, pero según el peso ideal de referencia está aumentado. Entonces, por ejemplo, puedo claro. usar el IMC, entonces cruzo eso, Mm. ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver cuál es su estado nutricional, veo algún dato de compartimiento graso o muscular, entonces sí, porque si mi IMC me da sobrepeso o obesidad, bueno, ¿de qué? ¿Qué compartimento tiene? Esto ahora porque estamos haciendo los cálculos, ¿no? Y aislados, pero vamos a ver Claro, siempre sí, en sí. función de un Mm. caso, con características. Sí. Sí, en la clase Eh, lo charlamos. No sé, Nati, si estabas en la clase práctica. No, porque yo Que, en esa clase fue que me tuve que retirar antes, entonces no, esa parte claro. seguramente digo, capaz que ya lo vieron, No, pero está bueno porque yo porque hacíamos hice los esta ejercicios otra vez referencia. sí, 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 porque era muy brusco, no sé si no era la claro, primera era muy paciente con brusco, una sí, obesidad. Sí, sí, sí. 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 Ahora vamos a hacer los Bueno, cálculos gracias. y no hay problema. Que por ahí nos van a dar esto, sobrepeso, obesidad. Los casos que vamos a ver, por lo general, de acá a que veamos obesidad, que es en el segundo cuatrimestre, vamos a manejarnos en parámetros normales. ¿Por qué? Porque sumar la variable del descenso de peso nos hace encarar el plan de alimentación distinto. Entonces, como para practicar y estudiar cada una de las patologías, van a ver que a lo largo de este primer cuatrimestre no vamos a tener la dificultad de que el paciente además tenga sobrepeso o obesidad, ¿sí? Porque llegue a tener un sobrepeso, pero obesidad no, porque el abordaje es distinto. Entonces, sepan esto también, que es una cuestión didáctica, no que van a encontrar los pacientes que siempre estén en normopeso, entonces vamos a ver todas las patologías del tracto, ni desnutridos tampoco, porque también implica otro tipo de abordaje, ¿sí? Entonces, en el segundo cuatrimestre, cuando ya veamos desnutrición, obesidad, soporte, ahí sí vamos a poder ir intercalando, relacionando según ese estado nutricional, ¿sí?
¿sí? Esto es un spoiler que les tiro para que sepan, que se queden tranquilos, porque es complejo. El abordaje es distinto si yo tengo un paciente que está en normopeso y como parto la determinación, que ahora lo vamos a ver, de necesidades energéticas y proteicas, a que si ese paciente además tiene sobrepeso, obesidad o desnutrición, ¿sí? Porque el abordaje es otro. Y además, si está en desnutrición, ¿desde cuándo? Digo, ¿no? Puedo tener riesgo de un síndrome de realimentación. Entonces, como eso es más complejo de abordar, lo vemos el segundo cuatrimestre, porque ya es metabólico. Ahora vamos a ver pura y exclusivamente todo lo que tiene que ver con el tracto, ¿sí? Desde las patologías orofaringeas hasta las colónicas y después sumamos hepato y páncreas, ¿sí? Entonces nos quedamos dentro del tracto. Y dentro de estos como parámetros, ¿sí? De rangos de peso de normalidad, cosa de no desfasarnos, digamos, con lo que implica el abordaje en desnutrición o en obesidad, ¿sí? Para que lo sepan. Después, sí, van a estar en condiciones de poder también unir ambos. La idea es que a fin de año, cuando ya vayan cerrando, puedan, o sea, abordar el paciente como un todo, digamos, ¿no? Con todo lo que viene. No decirle, no, ¿sabes qué? No, páncreas no me acuerdo, si tenés sobrepeso, ay, ya no puedo. No, al contrario, tienen que poder unir toda esta información. Pero lo dividimos así como para que sea más sencillo también la elaboración de los prácticos y los puedan ir afianzando esos conocimientos. Betty, Bien, y algo sí, para agregar que preguntaban, que por las dudas que no se haya escuchado, el peso posible, que también es como algo que primero no lo vamos a usar ahora porque justamente no se ve sobrepeso, y que también es algo como muy subjetivo y muy sí. que no se El usa peso tampoco para... posible, sí, el peso posible no lo vamos a usar en ningún cálculo. Digamos, no voy a utilizar el peso posible para calcular ni energía, ni proteínas, no lo voy a usar. Es un peso que vamos a trabajar, ese peso posible, con los objetivos de trabajo del paciente. Y lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar en obesidad. Pero no vamos a utilizarlo como dato para meternos en alguna fórmula. Lo que vamos a utilizar sí como dato es el peso ideal corregido. Entonces, ya saben cómo sacar el peso ideal corregido, ¿sí? Que también es una formulita y esa sí va a la ecuación cuando hagamos obesidad, ¿sí? Pero eso va a ser más adelante. El peso posible es esto, manejo de acercarnos un poco más a la realidad metabólica y la historia clínica de ese paciente. Entonces lo trabajamos como el objetivo de trabajo con el paciente, nada más. Pero eso sí lo vamos a ver ya en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Porque sí lo practicaron el otro día. Y ahí se hacen el lío. La cantidad de hijos es fácil, el problema es hace cuántos años tiene sobrepeso, más o menos, sí. Pero bueno, es todo cuestión de práctica, chicos. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, algo que quieran? Vamos a ver ahora determinación de necesidades energéticas y proteicas. Y después seguimos. Esperen que voy a compartir. Y después vamos a hacer unos ejercicios simples para hacer la valoración global subjetiva, así empiezan a practicar un poquito. Bueno, acá. Si en algún momento no entienden algo y demás, prendan micrófono, escriban en el chat que Luz lo está viendo, así paramos y seguimos, ¿sí? No hay ningún problema en frenar. Bastante de esto ustedes ya lo vieron, no es nada del otro mundo, pero bueno, ahí lo vamos a ver en profundidad. Profe, viste que estás compartiendo, cuando compartís, Sí, que no lo amplias
¿Esa aplicación te permite ampliarlo? ¿Como A pantalla ver, completa? ahí lo pongo como a ver como con pantalla completa. Vamos a probar. Genial, gracias. A ver si lo pongo en presentación de PowerPoint para que funcione mejor. A ver ahí. Abriendo. Se ponga con pantalla completa. Ahí está. Banquenme, que esto no estaría funcionando. No sé por qué. Voy a cerrar acá. Ahí va. A ver si me la tomo la pantalla completa. Ahí. Sí, Betty, ahí se ve. Ahí se ve bien. ¿Se ve grande? Sí. No se ve completo, profe, se ve bien. A ver. Qué raro. Igual, profe, no te preocupes porque ahí o sea, está todo elegible. Sí. Ah, ok, listo. Bueno, vamos entonces. Determinación de necesidades energéticas. ¿Qué es la determinación de necesidades energéticas? ¿Por qué las tengo que determinar? ¿Sí? Porque son las necesidades energéticas que se definen como la ingesta dietética que se necesita para mantener ese equilibrio energético, una persona sana, teniendo en cuenta varios parámetros: la edad, el sexo, el peso, la altura, el nivel de actividad que haga, el nivel de actividad física, para mantener un buen estado de salud. Entonces, las necesidades energéticas son eso, algo que ustedes ya saben, es cómo mantener un buen estado de salud a partir de la energía que necesita un individuo según su edad, su peso, su sexo, su altura y la actividad que haga, la actividad física que haga. La determinación de estas necesidades energéticas se hace en base a diferentes componentes o factores de ese gasto energético que tiene el individuo, que es el RED o el GET, gasto energético total,
¿sí? Que está compuesto por el metabolismo basal, ¿sí? Que representa el 60% de esa energía, el trabajo muscular, que representa un 30%, y también tenemos un 10% de la termogénesis inducida por la dieta, o también llamada acción dinámica específica, ¿sí? Que es ese 10% que al organismo le cuesta a nivel energético en procesar, digerir y absorber los nutrientes. ¿Se entiende? Entonces tengo 60% de metabolismo basal, 30% el trabajo muscular relacionado con la actividad que se realice, y un 10% que no se mueve, ese 10%, de termogénesis inducida por la dieta. De estos tres parámetros, ¿cuál es el que puede tener más variabilidad? El del ejercicio. El trabajo Exactamente. El trabajo muscular. Exactamente, porque el metabolismo basal es bastante constante y la termogénesis de la dieta también, que es lo que le cuesta al organismo esa incorporación energética, ¿sí? Incorporación de nutrientes. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que esa cantidad de energía total diaria está determinada por tres grandes componentes, es que ya hace varios años se determinaba o se estimaba, se aproximaba a esas necesidades en base a registros de ingesta, ¿no? Entonces, ¿cómo determinó el gasto energético total? Bueno, se hacían registros de ingesta, ¿sí? Por los individuos, una encuesta, un recordatorio de 24 horas, pero no era exacto, ¿sí? Se subestimaba mucho. Entonces se pasó a utilizar fórmulas o ecuaciones, ¿sí? La OMS en el 85 dijo que era importante estimar correctamente las recomendaciones en base a la estimación del gasto energético, ¿sí? ¿Cuánto gasta este individuo? Entonces, en vez de hacer un registro del individuo, no, dijo, no, vamos a estimar, ¿sí? A partir de esas recomendaciones del gasto energético. Entonces se hicieron ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones para estimar este gasto energético total. Se utilizaron diferentes instrumentos, ¿sí? Una es la calorimetría indirecta para sacar las ecuaciones y otra es el agua doblemente marcada también para estas ecuaciones. Por ejemplo, la ADA en el 47, ya hace bastante, utilizó calorimetría indirecta. Harris-Benedict también, Mifflin también y la FAO en el 85 también. Después se utilizó otra metodología para determinar ese gasto energético total, que es la utilización del agua doblemente marcada, y esto lo utilizó la FAO en el 2001 y el IOM en el 2002 y el 2005, ¿sí? Para llegar a estas ecuaciones. No tengo ninguna forma directa de medir, esto es todo indirecto, ¿sí? De forma indirecta determino el gasto energético total y se armaron estas ecuaciones, que son las que ustedes ya conocen y que utilizamos, y vamos a ver cuál se utiliza en cada circunstancia, ¿no? Pero se basaron en dos tipos de estudios, a través de calorimetría indirecta y el agua doblemente marcada, ¿sí? Bien. ¿Cómo son estas ecuaciones, no? Estas fórmulas o ecuaciones son las siguientes. Tenemos el método de ADA, que es el método práctico, lo vamos a utilizar, van a ver a lo largo del año, vamos a utilizar en diferentes patologías el método práctico, que es el gasto energético en reposo, ¿sí? Más el porcentaje de actividad física. Y esto es nos da la cantidad de kilocalorías según el peso por 24 horas y según el sexo. Tenemos diferencia entre femenino y masculino. Después hay ecuaciones para estimar el gasto energético en reposo más la actividad física, que son las de Harris-Benedict y la de Mifflin. Estas las han utilizado bastante, Harris-Benedict las vamos a utilizar bastante también. Después FAO en el 85 usa el método factorial, que hace una tasa metabólica basal y es el más desarrollado, o sea, no sé si lo vieron, pero tiene, según la actividad y la cantidad de horas de actividad que realiza, entonces actividades recreacionales, actividades de estos sueños, bla, 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 entonces se utiliza como todo eso para hacer el cálculo, ¿sí? A lo largo del día. Es como
muy desarrollado, muy exhaustivo el cuestionario. Así que bueno, eso es uno, pero bueno, sepan que es una de las fórmulas o ecuaciones que se utilizan. Y después, la FAO hizo el mismo, más simplificado. Entonces, todo lo que tiene que ver con actividad física, hizo grupos, ¿no? De trabajo ligero, moderado y pesado, y lo categorizó. Y usa las mismas ecuaciones que en el método factorial. Entonces hizo el método factorial, que es todo desglosado, y después hizo el método simplificado y agrupa las actividades, ¿no? Después la FAO en el 2001, ya con la metodología del agua doblemente marcada, ¿sí? Con este tipo de estudio, hace otra nueva versión, ¿sí? De las fórmulas y ecuaciones para determinar las necesidades energéticas, los requerimientos energéticos totales, que lo hace para poblaciones, no de manera individual, sino poblacional. Y utiliza niveles de actividad física y los categoriza, ¿no? De esta población. Entonces, también abrevió un poco el tema de la actividad en grupos. Y después está el otro de IOM, que también es basado en estudios con agua doblemente marcada, que utiliza 4 categorías de actividad física, ¿sí? Bien. Entonces, sabemos que hay diferentes instrumentos para determinar o estimar las necesidades energéticas, ¿sí? Según qué vamos a buscar. Ahora, estas necesidades calóricas tenemos que tener presente 2 cosas. Primero, ¿qué es lo que estoy calculando? Si voy a estar primero, ¿cómo se compone este gasto energético total? Es que tiene 3 componentes, que los vimos recién. Metabolismo basal, actividad física, trabajo diario, muscular y la termogénesis inducida por la dieta. Bien, ese es el total. Ahora, yo para estimar las necesidades calóricas, voy a tener que pensar en que voy a necesitar diferenciar este gasto energético total según, voy a tener el gasto energético en reposo, la actividad física, y acá, a diferencia de el paciente sin patología normal, es que sumamos otro factor que es el factor de injuria. ¿Por qué? Porque la patología de base me va a causar, en algunos casos, una injuria tal que va a aumentar la necesidad energética del paciente. Entonces, el factor de injuria es algo que vamos a sumar porque, como en nutrición clínica vamos a ver pacientes con patologías, si esta patología que tiene de base es una patología catabólica o es un paciente con desnutrición que vive en riesgo porque su enfermedad de base le demanda más energía, bueno, acá tenemos que sumarla, ¿sí? Esto no lo hicieron ustedes hasta ahora en paciente normal, ¿sí? Entonces, el gasto energético basal. ¿Qué es el gasto energético basal? A diferencia del gasto energético en reposo, ¿sí? Es el gasto del paciente en condiciones basales, ¿sí? Que se puede medir durante el sueño profundo en estado preabsortivo de 8 a 12 horas, es decir, en el estado de ayuno de 8 a 12 horas. Ese es el basal. El reposo, ¿sí? A diferencia del basal, es el gasto energético del paciente que está despierto, alerta, en situación posabsortiva. Quiere decir que ya se suma, ¿sí? Se suma el 10% del TID. ¿Se entiende? Entonces, el basal es ese 60% que vimos al comienzo, ¿no? Ese gasto energético basal, que representa el 60% del total. El gasto energético en reposo, el paciente ya está despierto, no está dormido y en ayunas, sino que es el que representa también el agregado del gasto energético basal más ese 10% de la termogénesis inducida por la dieta, ¿sí? Ese es en el reposo. Entonces estamos acá. Acá sería el gasto energético en reposo, que representaría el basal más la termogénesis, ¿sí? Sería ese 70%, 60 más 10. Ahora bien, para llegar al total, necesito agregar la actividad física, ¿sí? Y además, vamos a sumar el factor de injuria. ¿Se entiende esto? ¿De dónde vienen?
Sí, profe. Bien. Bien. Tenemos dos formas de calcularlo. Por factores, ¿sí? Si yo tengo un factor, lo voy a multiplicar. Pero si es por porcentajes, a los porcentajes los voy a sumar. ¿Por qué? Porque este porcentaje de actividad física o porcentaje de injuria es un porcentaje relacionado con el gasto energético en reposo, que es este, ¿no? Entonces, al gasto energético en reposo le voy a sumar un porcentaje, ¿sí? X de actividad, pero en base a este gasto energético en reposo, y un porcentaje X de injuria, ¿sí? Ahora, si yo multiplico factores, estos factores son constantes, vamos a tener tablitas, ahora los vamos a ver. Entonces, acá los multiplico y acá los sumo. No me mezclen estas ecuaciones. O sea, si yo hago por factores, multiplico. Si hago por porcentajes, sumo. No puedo sumarle un porcentaje de actividad física y multiplicarlo por el factor de injuria. ¿Se entiende esto? No se cruzan. O uso uno o uso el otro. Ahora vamos a ver de forma práctica. Bien, entonces, el gasto energético en reposo, ¿sí? No el basal. En reposo tenemos las ecuaciones de Harris-Benedict y la ecuación de Mifflin, ¿sí? Que tenemos dividida para las diferentes edades, porque las tiene contempladas, las vamos a poner en años en las ecuaciones, y lo subdivide en hombres y mujeres, ¿sí? Y ahí se va a usar el peso actual, ¿sí? Si no el peso ideal, pero vamos a trabajar en el peso actual cuando esté ahí en normopeso, ¿sí? Y tenemos las dos ecuaciones, gasto energético en reposo en hombres y mujeres en ambas ecuaciones, ¿sí? Después acá tienen la de la OMS, ¿sí? La de la Profe, FAO. Sí, O sea que únicamente usamos el peso actual si está en normopeso, si no, no. claro, pero vamos a trabajar con peso actual para no marearlos. Ok. Va a estar en ese más o menos 10% del peso normal. Eso lo vamos a practicar, así que no se preocupen, pero sí. Después tenemos la ecuación de la FAO, ¿sí? Que va a estimar el metabolismo basal a partir del peso corporal, ¿sí? Que es con estas dos ecuaciones. Y los divide en rangos etarios, 18-30, 30-60 y más de 60, ¿sí? Otra forma de determinar, ¿sí? El gasto energético. Hay una forma que la van a encontrar en tabla 3, página 56 del libro de Torresani, que es según la excreción de creatinina. ¿Vieron que habíamos utilizado, vieron que vimos cómo el índice de creatinina nos podía determinar el estado del paciente? Bueno, podemos utilizar también, si tenemos el dato de la excreción urinaria de creatinina en 24 horas, podemos utilizarlo, ¿sí? Para determinar las necesidades energéticas. La característica de este tipo de fórmula es que en esta no vamos a agregar factor injuria, porque de por sí, usando esta fórmula es porque hay una injuria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ya estamos determinando que la excreción urinaria de creatinina en 24 horas, multiplicada por 0,48 y después sumada a 9,64, que son estas constantes, nos habla de que ya hay una injuria. Entonces acá no agregamos el factor de injuria en esta fórmula, ¿sí? Solo le vamos a tener que agregar el factor de actividad, ¿sí? Cuando lo usemos, ¿ok? Todas estas fórmulas las vamos a practicar. No se preocupen, mañana con INE practican todo esto. Y acá tenemos también otra forma de determinar el gasto energético en reposo según el grado de catabolismo. Otra vez, en esta fórmula ya está contemplado la injuria, ¿sí? El factor de injuria. Por lo tanto, este es tipo método práctico, de 20 a 25 kilocalorías por kilo por día, ¿sí? Sobre esta, lo que le vamos a tener que hacer es agregar el factor de actividad, según el estado del paciente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando está en reposo, absoluto, total, o, bueno, el grado de actividad, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, este tipo de fórmulas, al igual que con la de creatinina, ya contemplan la injuria, por lo tanto no la tengo que agregar como factor ni sumarla como porcentaje.
¿Qué cosas me van a afectar el gasto energético en reposo de este paciente cuando el paciente está crítico, ¿sí? Me va a aumentar el gasto energético en reposo el trauma o la injuria, ¿sí? Según la severidad de ese, hasta un 2%, ¿sí? Según, no sé, un trauma puede ser un accidente, un politraumatismo por un accidente de tránsito, ¿sí? Hasta un 2% puede aumentar el gasto energético en reposo. Procedimientos rutinarios de enfermería, entre un 20 y un 36%. Fallas respiratorias, hasta un 25%. Alimentación intermitente por estudios, por tratamientos, por lo que sea, entre un 8 y un 10%. Entonces, todo esto me aumenta el gasto energético en reposo. El gasto va a disminuir cuando el paciente esté con asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Disminuye. Cuando el paciente esté con anestesia general, cuando esté con sedantes y analgésicos y cuando tenga alimentación continua, ¿sí? Entonces, tengan presente estos factores que van a estar modificando, aumentando o disminuyendo ese gasto energético en reposo. Una consulta, Bien, sí. si tiene más de uno de estos factores combinados, Sí. lo sumás directamente, o sea, si tiene un 2% más un 20% de lo que es de enfermería, lo Acá, decís. sumás. Vamos a ver ahora cuáles son los porcentajes de factor de injuria, pero sí. Okay. Acá no está como, o sea, acá no está como factor, esto es aproximado, porque no es lo mismo, depende del trauma, ¿no? Pero es hasta un 2%, por eso estos no son factores absolutos para calcular, sino para que sepan cómo se modifica en aumento o disminución ese gasto energético en reposo. Ahora lo que vamos a ver después es una tablita donde determina cuánto, por ejemplo, no sé, el grado de quemado de un paciente, ¿no? Según cuánto, un paciente que sufrió una quemadura, el grado de superficie y demás de esa quemadura va a determinar el aumento, ¿sí? de las necesidades energéticas por ese trauma, digamos, ¿sí? Ahora lo vemos a continuación. Pero estos porcentajes son aproximados. Esto no lo vamos a usar para calcular. Acá tenemos los factores de actividad. Esos dos sí, ¿sí? El grado de actividad, por ejemplo, se ajusta muy leve, leve, moderada e intensa, con factor o porcentaje. ¿Vieron lo que les decía recién? O puedo usar factor o puedo usar con porcentaje. Si es factor, multiplico. Si es porcentaje, sumo, ¿sí? Entonces tenemos muy leve y también distinguir entre hombres y mujeres, ¿no? Que en muy leve, en hombres y mujeres es lo mismo, pero después sí hay más distinción. También acá tienen la categorización, ¿no? ¿Qué significa muy leve, leve, moderada e intensa? ¿Sí? Esta es una de las formas de determinar el porcentaje o factor de actividad. Después tenemos esta que es como más abreviado, ¿sí? De la FAO de 2004, hace en grupos de categorías de actividad física habitual para ambos sexos y pone rangos, ¿no? Sedentaria o actividad física leve, 1,4 a 1,69, activa o moderada, 1,70 a 1,99, 2 a 2,4. Por lo general, más de 2,4 es difícil mantener en el tiempo, por eso se usa esto. Y esto es factor, ¿sí? Acá no es porcentaje, así que presten atención con eso, ¿sí? Pero bueno, tenemos estas dos formas. A veces van a encontrar, por Profe. ejemplo. Sí. Entonces, la primera tablita en la que tenemos factor o porcentaje, digamos, el grado de actividad corresponde a la otra tabla que está todo Exactamente, esto tiene que escrineado. decir, exacto. Claro, y Sí. después, si no, nos guiamos con la siguiente. Si no, esta, exactamente. Exacto, por Ok. grupo. Y acá tienen los rangos, entonces va de 1,40 a 1,69. Van a ver, esto lo vamos a practicar y demás, pero van a ver que, por ejemplo, para el fin práctico, muchas veces en los casos que vamos a trabajar,
INE les va a dar directamente. ¿Por qué? Porque como esto tiene bastante variabilidad, para que podamos unificar los resultados de los trabajos que vayan haciendo la ejercitación, usamos el mismo factor de actividad, ¿sí? Ahora primero lo van a practicar y van a calcular y toda esta primera etapa la van a hacer de esta manera. Después, en un futuro, lo van a tener que determinar ustedes, ¿sí? Ahora, a fines prácticos van a ver que en los casos o en las ejercitaciones, por ahí sí se le pone grado de actividad leve o el factor, ¿sí? Cosa de que todos lleguemos al mismo valor del gasto energético total para entrar a desarrollar y después comparar, ¿sí? Lo que se hizo. ¿Se entiende esto? Pero esto para que ustedes sepan cómo hacer el cálculo y de dónde vienen, ¿sí? Y después puedan determinar qué usar y qué no. Bien. Entonces, teníamos esas dos formas que vimos recién con respecto a la actividad física. ¿Qué pasa si el paciente... Uy, toqué. Esperen. ¿Qué pasa si el paciente está en reposo? ¿No? Porque muchas veces tengo un paciente que está en reposo postrado o en reposo relativo, ¿sí? Entonces, el paciente que va a estar en reposo puede usar estos factores o porcentajes, ¿sí? Con respecto al reposo absoluto y al relativo. ¿Qué es el reposo absoluto? Postrado totalmente, inmovilizado, 24 horas, ¿sí? Entonces, cuando está postrado de forma absoluta, ¿sí? El paciente está en la cama, eso se considera reposo absoluto. Cuando el paciente está en reposo relativo, es decir, deambula tramos cortos, ¿sí? Se levanta al baño, ¿sí? A veces está sentado en una silla, ¿sí? Eso es un reposo relativo, ¿sí? Entonces, en estos casos, tenemos este factor 1,1 o 1,2 o el 10 o 20%. No vamos a usar la actividad física que teníamos arriba, ¿sí? Que ya partíamos de porcentaje leve, es el 30%, o el 1,4 acá. Miren, ¿ven? Acá teníamos como sedentario 1,4. Y acá tenemos como mínimo 30 o 1,3. Es muy leve. Acá ya partimos del 1,2 o el 1,1, ¿sí? Como factor de actividad. Recuerden si es factor o porcentaje, ¿sí? Y cuando el aporte calórico se determina por el grado de catabolismo, como vimos, ¿sí? Recién, si el paciente está en reposo absoluto o relativo, se tiene que agregar el coeficiente de actividad correspondiente a 1,1 o 1,2 para el GET, ¿sí? ¿Por qué? Ven, vamos acá que tenemos... Ah, no, en la siguiente tengo un resumen. Espera. Acá. Ah, esperen, antes de seguir, acá tenemos el factor de injuria que les decía recién. Que el gasto energético en reposo, sí, según el tipo de injuria, la severidad, el proceso patológico de base, va a variar. Entonces, ¿qué podemos tener? Factores o porcentajes, ¿sí? Para agregar. Si, por ejemplo, tenemos una cirugía o un trauma leve, el factor de injuria va a ser 1,05, por ejemplo, o una infección, o sepsis. ¿Ven? Los pacientes quemados 10% es este factor, sino 20, 30, 40, 50 y más, ¿no? ¿Alguien abre el micrófono? ¿Alguien quiere decir algo? No sé. Entonces, tenemos el gasto energético en reposo, el factor de actividad y el factor de injuria. Entonces, el factor de injuria lo voy a determinar de esta manera, ¿sí? Salvo recuerden que el factor de injuria, en las dos fórmulas que vimos, por el grado de catabolismo y por la creatinina urinaria 24 horas, no lo voy a estar agregando porque ya está contemplada en esa fórmula, ¿sí? Pero en las otras sí lo voy a tener que determinar. Siempre y cuando el paciente tenga hipercatabolismo, por ejemplo, o trauma,
¿sí? O sepsis, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos trauma leve, moderado, politraumatismo, ¿sí? Acá nos suma el factor. ¿Se entiende esto? Esto es algo nuevo que ustedes suman ahora con paciente en patología, digamos, si no lo vieron en el plan de alimentación normal. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, o sea que el nivel de injuria también va a influir en lo que sería este gasto total. Exactamente, exactamente. Sí, perfecto. Bien. Entonces, acá, en resumen, la aplicación del factor de actividad y el factor de injuria según el tipo de método que se utilice, ecuación o fórmula para determinar el gasto energético total, ¿sí? Si tenemos la fórmula de Mifflin y Harris-Benedict, ¿sí? Que vimos al principio. La de Mifflin, piensen que se usa para pacientes en condiciones basales, experimentales, en ayunas. Entonces la de Mifflin mucho no la vamos a usar. Es bastante parecida a la de Harris-Benedict, pero la de Mifflin no la vamos a usar mucho. Ahora van a usarla para hacer la ecuación y calcular. Y lo que van a hacer con Inés es comparar, ¿sí? Usando todas estas fórmulas, el gasto energético total, qué diferencias hay entre una y otra, ¿no? Eso es interesante. Pero la van a practicar ahora. Después lo que más vamos a usar, Mifflin casi no la vamos a usar, vamos a utilizar más Harris-Benedict, ¿sí? Cuando Harris-Benedict, lo que voy a tener que sumar, si el reposo es absoluto, no sumo nada, ¿sí? Si el paciente está postrado, en actividad, no voy a agregar ningún factor de actividad. Si es relativo, sí. O si tiene otro nivel de actividad, sí. Que puedo usar el método práctico, agrupado, o el otro método que está desglosado. Y sí le voy a tener que sumar factor de injuria, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? Esta, Harris-Benedict. Entonces, tengo la fórmula más. Si el paciente está postrado, no le sumo actividad física y según el grado de injuria le agrego la injuria. Y si tiene una actividad relativa o tiene actividad que realizan normalmente, le sumo la actividad física. La de FAO y OMS, si el reposo es absoluto, tampoco le agrego ese 1,1. Sí, si es relativo, le voy a agregar el 1,2 y sí el factor de injuria. Y además, esta de FAO-OMS también, si tiene otro tipo de actividad, se lo voy a agregar. La del grado de catabolismo y la excreción de creatinina, a estas sí les voy a agregar el factor de actividad, independientemente si es absoluto o relativo, ¿sí? Entonces, 1,1 si es absoluto, 1,2 si es relativo, y si tiene más actividad, bueno, le agregaré el factor o porcentaje que corresponda. Pero a estas no le voy a agregar factor de injuria, porque la misma fórmula me las contempla, me contempla esa injuria, ¿sí? Entonces, tengo diferentes métodos, diferentes ecuaciones que me van a permitir llegar a este gasto energético total, a esta estimación aproximada de lo que mi paciente está necesitando para mantener un buen estado de salud, ¿sí? Y afrontar la patología que esté afrontando. ¿Hasta acá me entendieron bien con respecto a la energía? Sí. Bien, perfecto. Y ahora vamos a ver necesidades proteicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener que calcular la determinación de las necesidades energéticas, las proteicas, y cuando vayamos a distribuir los macronutrientes, me voy a tener que garantizar esas necesidades proteicas, ¿sí? Entonces voy a tener que entrar a mi fórmula a través de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, ustedes solían utilizar porcentajes, ¿no? De hidratos, proteínas y grasas. Pero en estos pacientes, donde requiero un adecuado aporte proteico, no puedo dejarlo en un simple porcentaje porque a veces no voy a estar alcanzando cubrir esas necesidades proteicas. Por lo tanto, voy a tener que calcular primero la cantidad de proteínas que tengo que cubrir y luego distribuir el resto de los macronutrientes, ¿sí? Como segundo paso. Pero bueno, para estimar esas necesidades
proteicas tenemos tres formas. Una es según el estado patológico o el grado de estrés, ¿sí? Que es la cantidad de gramos de proteína por kilo por día. Este lo vamos a utilizar un montón. Y para que tengan una proporción, por ejemplo, un estado de estrés normal, digamos que el paciente está normal, es 1 gramo de proteína por kilo de peso por día, ¿sí? Después tenemos un estado de estrés leve, moderado y grave, ¿no? Y ahí tenemos los 1,5, 2, 2,5, ¿sí? Ahora les explico lo que es el CN. Primero avanzamos con las otras, ¿no? Después tenemos según el balance nitrogenado. ¿Se acuerdan que habíamos visto el balance nitrogenado? Bueno, según ese balance nitrogenado, ¿sí? Puedo determinar el requerimiento de proteínas a partir de la conversión del nitrógeno total excretado en proteínas. Es decir, todo lo que está perdiendo de nitrógeno lo puedo convertir a cantidad de proteínas. Si yo lo que voy a buscar es mantener, ¿sí?, el estado nutricional, voy a hacer el nitrógeno ureourinario más 4 por la constante, que es 6,25. Ahora, si yo quiero lograr el anabolismo o mayor síntesis proteica o represión, en vez de 4, le voy a sumar 8, es decir, el doble, ¿sí?, a ese nitrógeno ureourinario, que es la cantidad en 24 horas, ¿sí?, por 6,25. Obviamente que necesito tener ese balance nitrogenado para lograr esto, ¿no? Profe, tengo una consulta. Dime. O sea, ¿nosotros cómo determinamos el grado de estrés? ¿O ustedes nos van a poner grado de estrés normal, leve, o eso también tiene una tabla de cómo definirlo? Nosotras ahora, para la práctica, se los vamos a ir diciendo con el tiempo, ustedes van a ir determinando ese grado de estrés. Ah, ok, gracias. Que tiene mucho que ver por ahí con la tablita anterior que les mostré del factor de injuria. Hay patologías que son de mayor estrés metabólico, entonces ya las van a ir asociando. Ahora lo que vamos a hacer es para la práctica ir de a poco determinando para que no se mareen, ¿no? Pero sí, con el tiempo ustedes van a tener que tomar muchísimas decisiones después. Es mucha responsabilidad, pero bueno, la idea es que sepan cuáles son todas las herramientas que se utilizan y por qué, y después puedan tomar esas decisiones, ¿no? Bien, entonces tenemos según el estado patológico o grado de estrés y según el balance nitrogenado, que por supuesto voy a necesitar el dato del nitrógeno ureurinario para poder calcularlo, si no es medio difícil. Y después está el CN buscado, ¿sí? Que acá arriba en el anterior cuadrito, volvemos, acá está el CN buscado. ¿Y qué quiere decir el CN buscado? En base al estrés que tiene el paciente o al trauma, ¿sí?, que tenga, y cuál es el cociente calorías no proteicas que yo quiero alcanzar, es decir, el CN es la relación entre las calorías proteicas y no proteicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero ver esa proporción entre el aporte proteico y las calorías que no son aportadas por proteínas, que tienen que ver con los hidratos y las grasas, ¿sí? Voy a determinar a partir de este CN que quiero alcanzar, por eso se llama CN buscado, la cantidad de proteínas para lograrlo. Y eso va a ser con esta fórmula, es decir, la cantidad de calorías totales, el CN que voy a buscar, más 25 por 6,25, ¿sí? El 25 es por 1 gramo de nitrógeno representa 25 kilocalorías proteicas. Es para que este CN, ¿sí?, me acerque a esas calorías proteicas. Miren, acá tenemos un cuadrito. Esperen. Y ahora vuelvo para atrás. ¿Qué es el CN? Es esta relación, ¿sí?, entre la cantidad de calorías y las calorías aportadas por nitrógeno. Entonces, por eso es otra forma de llegar a la cantidad de proteínas diarias, porque yo quiero mantener ese balance, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el CN que voy a buscar? ¿Cómo lo determino? Según esta tabla. Por ejemplo,
Un adulto normal, su CN es 120 a 180. Cuando el paciente es, por ejemplo, tiene trauma, estamos alrededor del 100, ¿sí? En un ayuno es alrededor de 150. Entonces, en la fórmula que tenemos acá atrás, pim, 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 acá vendría a ser ese valor. Entonces, las calorías totales que calculé sobre 100, por ejemplo, más 25 por 6,25, me da la cantidad de proteínas de un paciente, por ejemplo, que tiene una cirugía que se va a hacer electiva o un trauma leve, ¿sí? Si el paciente es, no sé, un paciente con una hepatopatía, voy a estar manejando entre 80 y 150, ¿sí? También, otra vez, ese N parte de estas tablas, pero en realidad es esto, es la cantidad de calorías no proteicas, que son las calorías aportadas por los hidratos de carbono y las grasas, sobre el nitrógeno que aportan esas proteínas, ¿sí? Ese es el CN. La interacción entre calorías y nitrógeno, ¿sí? Esa eficiencia del nitrógeno para síntesis proteica. Entonces, puedo mantener esta relación para que no sea, para lograr un buen balance nitrogenado. Es decir, ustedes saben, ¿y esto por qué se utiliza? Porque ustedes saben que la cantidad de calorías aportadas por día, tenemos los 3 macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas. Los hidratos y las grasas, su principal función es energética, y las proteínas tienen principal función plástica, de síntesis. Entonces, si yo no cubro con hidratos y grasas suficiente, ¿sí? La energía que el paciente necesita, el organismo va a recurrir a las proteínas como fuente energética, porque las proteínas tienen doble función, energética y plástica, y siempre va a priorizar la energética, ¿sí? Entonces, yo para garantizarme que esas proteínas aportadas cumplan su función plástica, voy a tener que equilibrar el resto de los macronutrientes, ¿sí? Porque además, esas proteínas se metabolizan y de repente no puedo sobrecargar de proteínas y ya está. Necesito tener un buen equilibrio entre el aporte energético de hidratos y de grasas y el de proteínas, ¿sí? Entonces, para que se aprovechen correctamente, ¿sí? Voy a tener que tener un buen balance, ¿no? Entonces, en base a esto, o sea, con la función de cada uno de los macronutrientes, vamos a ver esa interacción entre las calorías y el nitrógeno. Entonces, una manera de evaluar qué adecuada está esa fórmula y la relación entre los nutrientes, las calorías aportadas y las calorías aportadas por los macronutrientes, hidratos y grasas, con las proteicas, ¿sí? No, lo podemos cuantificar, ¿sí? Entonces, es ese famoso CN, que son las calorías no proteicas sobre el nitrógeno. Los pacientes que tienen una injuria, esa relación va a ser, el CN va a ser baja, porque requieren altos aportes de energía y de proteínas, ¿sí? Si los requerimientos proteicos para un paciente, para que pueda lograr el anabolismo, ese CN va a estar alrededor del 150 para que logre un anabolismo proteico, ¿sí? Cuanto mayor sea la injuria de un paciente, mejor será el aprovechamiento proteico. Cuanto más bajo sea el CN, entre 80 y 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mayor sea la injuria, esas proteínas van a tener esa función plástica, pero la demanda energética la va a cubrir hidratos y grasas, ¿sí? ¿Se entiende un poco esto, más o menos? ¿O los mareé demasiado? Acá está lo que les estaba comentando. Entonces, volvemos para atrás. Tenemos 3 formas de determinar las proteínas. Según el grado de estrés, según el balance nitrogenado y según el CN buscado, ¿sí? Lo que estamos buscando con esto es hacer un adecuado aporte proteico. ¿Por qué? Porque las proteínas son importantes y más en patologías catabólicas, ¿sí?
donde se requiere que cumplan su función principalmente plástica. Entonces, lo que necesitamos es una buena interacción, una buena complementación entre las calorías totales y el nitrógeno aportado, ¿sí? Bueno, esto es lo que les dije. Bien. Por lo tanto, necesitamos buen aporte energético y buen aporte proteico, ¿sí? Según lo que el paciente esté atravesando. Por eso está este famoso CN, ¿sí? Relación entre ese equilibrio, esa balanza entre el aporte energético y el proteico. No puedo darle de más proteínas ni de menos, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el grado de catabolismo, la enfermedad de Bass y demás, me va a terminar viendo este CN que tenemos rangos, digamos, ¿no? Lo podemos calcular y también tenemos estos rangos para trabajar. Entonces, miren, ¿ven esto? Acá tenemos acá arriba relacionados con el estrés, ¿sí? Por ejemplo, cuanto más grave es el estado de estrés del paciente, el CN va a ser menor, voy a usar menor, o sea, voy a tener un mejor aprovechamiento de las proteínas de la alimentación en relación a la energía, ¿sí? Entonces por eso es más bajito. Y normal estamos alrededor de 150. Esto cuando lo practiquen lo van a entender un poco mejor, pero sepan de dónde viene. Betty, Sí, por las dudas, ahí les puse en el chat que 1 gramo de nitrógeno es igual a 6,25 gramos de proteína, que lo sacan en realidad de las 25 calorías proteicas. exactamente. Pero Por eso bueno. está acá como constante, ¿ven? 6,25. 6,25, exactamente. Y Para que lo puedan usar en el otro, en una formulita, no me acuerdo cuál. Sí, exactamente. Y vamos a ver que en estos métodos que estamos utilizando para determinar el gasto energético, las necesidades proteicas en pacientes críticos, puede usarse el peso ideal, siempre y cuando el peso actual esté dentro de los rangos del peso ideal. Caso contrario, hay que manejar el peso actual, ¿sí? El peso ideal lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque muchas veces está muy por debajo, muy por encima, ¿sí? Del peso actual. Entonces, hay situaciones en las que si yo utilizo el peso ideal del paciente, ¿sí? Estoy muy lejos, ¿sí? O le doy de más o le doy de menos energía y proteínas. Entonces, por eso vamos a usar el peso ideal cuando esté, ¿sí? Dentro de los rangos de peso ideal, el peso actual oscile dentro del peso ideal, si no, el peso actual, ¿sí? Porque ustedes van a ver qué peso uso. Bueno, ahí vamos, lo vamos a practicar. Listo. Esto es pura y exclusivamente parte teórica de los cálculos. Después, esto se aprende cuando se sientan a hacer las ejercitaciones y empiezan a comparar, ¿no? Entre un tipo de ejercicio y el otro. Entonces, no se asusten, sepan que tenemos diferentes fórmulas para determinar las necesidades energéticas, las necesidades proteicas, de dónde vienen, cómo se compone ese gasto energético total, ¿sí? De dónde viene, la actividad física, si hace actividad regularmente, o esto, si es un paciente que está hospitalizado, si tiene un reposo relativo, si tiene un reposo absoluto, y cómo se combinan estas fórmulas respecto a estos factores o porcentajes, porque a veces, como veíamos en el resumen del tipo de fórmula, a veces la misma fórmula incluye ese factor de injuria, o la fórmula no me contempla el reposo absoluto porque está postrado, entonces directamente no tengo de agregar ningún factor. Entonces, eso lo vamos a ir viendo con la práctica. Pero sepan que tenemos cómo determinar las necesidades energéticas, que es como uno de los primeros pasos. Después de evaluar a un paciente, vamos a determinar qué es lo que le voy a dar, ¿sí? Energéticamente y proteico. ¿Por qué? Porque vemos patología. Entonces, muchas veces vamos a entrar a nuestra fórmula sintética, la calórica principalmente, que es esta distribución de los macros, a través de las la fórmula calórica, y ahí distribuyo hidratos y grasas, ¿sí? Y entro por proteínas. Muchas veces vamos a hacer esto.
mucha regla de tres simples, ¿sí? Practiquen porque vamos a usar un montón. Bien, eso por aquí. ¿Duda, consulta, algo? No. Yo lo que les voy a mostrar ahora es, ¿qué hora es? Las 11. Vamos a hacer igual un mini recreíto y les voy a mostrar el material que tienen de valoración global subjetiva y vamos a cerrar con unos casitos de resolver ahora en clase prácticos de hacer valoración global subjetiva, ¿sí? A ver qué les da, ¿ok? Pero vamos a hacer 10 minutitos de recreo. ¿Les parece? Bien, perfecto.